escucha? Sí. Queremos partir esta presentación con un juego que los va a hacer moverse un poco y para eso les tenemos una pregunta. De hecho, ¿cuántos de ustedes últimamente han empatizado con alguien que no conozcan, con alguien desconocido, a tal punto de ayudarlo en algo, pero dentro de la última semana? ¿Cuántos de ustedes han ayudado? Pero, ojo. El juego tiene una regla. Hay una regla aquí. Los que lo han hecho, extiendan las manos de este modo y los que no, así. Los que han ayudado a alguien en la última semana, así. Los que no, así. No hay respuesta incorrecta. Ok, veo hartos rezando. Veo otros bien tirados. ¿Ah? Sí, pueden dejar así. Probablemente muchos de ustedes tenían esta postura y eso, según el fundador de IDEO, refleja un poco el profesional en forma de T. ¿Qué quiere decir eso? Muchos de ustedes quizás lo han escuchado. Pero alguien que tiene una forma T es porque tiene un eje vertical, ¿ya? Como la letra, en el fondo, que le permite profundizar en sus capacidades personales, en poder aportarle a un grupo desde su propia expertise. Pero también tiene, así como el eje horizontal superior de la letra T, una capacidad de relacionarse con otras personas, de conectarse, de empatizar con los problemas o la curiosidad por ver qué hay más allá de su propia disciplina. Y bueno, ¿por qué hacemos este ejercicio? Básicamente porque creemos que si estamos aquí hoy día es un poco porque tenemos esa tendencia hacia la colaboración en la manera en que nosotros trabajamos. Y ustedes se preguntarán por qué somos dos hoy aquí en el escenario y nosotros nos preguntamos por qué somos solo dos, porque podríamos ser más, pero sabemos que es técnicamente imposible. Pero el punto que queremos poner acá es que en el fondo la manera en que nosotros trabajamos, la manera en que trabajamos en el equipo de Ciudad Emergente es con esta tendencia a la colaboración, a la experimentación y al compartir que tiene ese profesional T. De hecho, les voy a cortar muy cortito qué hacemos en Ciudad Emergente, pero ya han escuchado muchos de los conceptos, se repiten probablemente. Somos un laboratorio de tácticas y de herramientas para el urbanismo ciudadano. Lo que intentamos hacer es tratar de generar procesos de innovación social de alto impacto, que ayuden a involucrar a las personas en los procesos de ciudad, y nuestro lugar, de hecho, si nos tuviéramos que posicionar en un punto, está entre ciudadanía activa, organizaciones de base, y las personas que toman las decisiones. Ahora, lo que tratamos de hacer al final del día es que sean las mismas personas, nosotros, quienes finalmente podamos tomar las decisiones de la ciudad. Es un juego. ¿Y por qué nos ponemos en este lugar? Y en el fondo porque para ser ciudad o para trabajar en la ciudad tenemos que combinar la visión de la ciudadanía con la visión del experto, el sociólogo, el economista, el geógrafo, el inmobiliario, quien sea. En el fondo es combinar esos dos saberes, el popular y el profesional. ¿Y por qué? Porque la ciudad es el lugar donde se manifiestan todas las fuerzas económicas, políticas, medioambientales y sociales, y muchas veces estas fuerzas, en vez de sumarse, se oponen. Por lo tanto, esto hace que no siempre podamos internalizar, o sea, no solo internalizamos los beneficios, sino que no internalizamos las externalidades negativas que genera nuestro actuar como sociedad. Y eso hace que tengamos problemas en la ciudad, como por ejemplo, nos preguntamos por qué Antofagasta, siendo una de las ciudades más ricas de Chile, es también una de las más sucias. Claro, o por ejemplo, ¿por qué si por ley vivimos en un Estado de Derecho, no todos tenemos el derecho a vivir en un medio ambiente libre de contaminación o de problemas sanitarios? ¿Okay? O también, ¿por qué tenemos problemas eternamente que no se solucionan, como contaminación ambiental en muchas ciudades que no solamente son la capital, sino que se han ido replicando por todos lados? Hay problemas que están ahí presentes. ¿O por qué seguimos priorizando la construcción de autopistas versus el desarrollo de transporte público, infraestructura para la bicicleta, siendo que está ampliamente demostrado los beneficios que genera, los beneficios sociales de estos segundos versus los costos que genera el primero? ¿Por qué, por ejemplo, resulta tan difícil coordinar carteras entre gobiernos, entre distintos actores locales? ¿Por qué nos cuesta tanto mezclar esas cosas? Y probablemente la forma en que ha operado el establishment es a través de generar ciertas soluciones donde se producen probablemente
análisis costo-beneficio súper interesantes, pero que son costosos de realizar, o los arquitectos, los geógrafos trabajamos mucho con cartografías SIG, que son súper interesantes y también súper valiosas, pero que probablemente no responden de forma ágil y forma rápida a los problemas que son bastante dinámicos y bastante presentes hoy en día en la ciudad. En ese sentido, de alguna forma, falta un poco incorporar esa escala más humana, más de la persona, en cómo se han ido relacionando o se han dado, cómo se han ido desenvolviendo los problemas urbanos. Por ejemplo, ¿cómo falta un poco incorporar esa escala o esa dimensión más humana? Les pongo un ejemplo súper concreto. ¿Cuánto demora, por ejemplo, en gestarse un proyecto de ser humano? Más o menos, no sé, 9 meses, ¿no es cierto? Pablo Palar también bien lo sabe. ¿Cuánto demora, por ejemplo, en gestarse un proyecto urbano como un parque de San Juan de la Aguada? 9 a 10 años, mínimo. O sea, hay una distancia entre la escala humana y la escala de los proyectos urbanos que nosotros pensamos que requieren repensar cómo tú vas incorporando el urbanismo más hecho a mano, más hecho a las personas, más hecho a la escala del ser humano. Y en ese sentido hay dos caminos. Y en ese sentido hay muchos caminos posibles, pero nosotros creemos que hay uno que es trabajar con el urbanismo ciudadano. ¿Y qué es el urbanismo ciudadano? Porque hablamos de urbanismo ciudadano. Y básicamente es uno que entrega herramientas a la ciudadanía para que ellos sean los motores de cambio de sus barrios. Uno que busca activar a los ciudadanos a cambiar su espacio público, a hacer lo propio. Uno que busca empoderar a la ciudadanía, y aquí volvemos a lo que estábamos hablando antes de la colaboración, pero a empoderarla para cambiar su propia ciudad. Y en ese sentido, la aproximación que hemos mostrado en esos ejemplos hablan un poco de una teoría de justicia social que no vamos a, obviamente, explicarla en esta charla TED, pero está profundamente arraigada en una forma de entender el desarrollo, que no simplemente, como veníamos diciendo antes, que es la acumulación de una cierta riqueza más asociada a un capital financiero, sino que es también la acumulación de un desarrollo más humano. Y esa es una teoría que ha expandido probablemente a lo largo del mundo el Premio Nobel de Economía Amartya Sen a través de una teoría que busca poner en el centro la pregunta a ti, o a ti, o a ti, o a ti, a nosotros, a las personas. Nosotros al final del día somos esa riqueza que está detrás de las naciones. Y si uno expande las capacidades de nosotros para llevar adelante el tipo de vida que nos interesa llevar adelante, ahí estamos construyendo un desarrollo más humano. Y entonces, ¿por qué tenemos esa visión de justicia social? ¿O por qué creemos que la ciudad debe hacerse a partir de las personas? ¿Por qué creemos que la innovación debe partir desde la ciudadanía y no al revés? Básicamente porque sabemos que el 75% de la población del mundo en el 2050 va a vivir en ciudades, y esa es una cifra que ya parece un lugar común y que tendemos a pasarla por alto. Pero este año, mientras hacíamos clase, un alumno levantó la mano y dijo, pero esa cifra no puede ser real. Y estaba absolutamente convencido de eso. Y nosotros le dijimos que era una estimación de las Naciones Unidas, que no era nuestra, y que básicamente empatizamos con él y entendimos su miedo por entender esa cifra, porque es cómo estamos hoy en día urbanizándolo, cómo estamos viviendo, cómo estamos entendiendo y cómo estamos desarrollando la ciudad. Las maneras en que hemos venido haciendo las cosas claramente no van a ser la solución. Y ahí está Edgar Pieterse, que en el documental Urbanize, él dice que uno se puede volver increíblemente pesimista a la hora de ver esas cifras, pero él no ve todo negro, y él ve un camino y dice que en el fondo lo que la historia nos ha enseñado es que lo que puede hacer un pequeño grupo de innovadores, cuando un reducido grupo de personas que se comportan de manera distinta, y que cuando sus planteamientos se convierten en el mainstream o en la corriente dominante, los cambios ocurren muy rápido. De hecho, veamos un ejemplo súper rápido de qué estamos hablando con esas innovaciones. ¿Todos conocen Dropbox? ¿Sí? ¿Todos tienen cuenta de Dropbox? Sí, yo también. Todos conocen Dropbox. Por lo tanto, ¿alguno de ustedes conoce Broadway? La avenida más importante de Nueva York que atraviesa y que es conocida por su congestión vehicular. ¿Qué tienen en común Dropbox y Dropway? En principio no mucho, uno diría una calle y un software, pero la verdad si uno empieza a analizarlo un poquito más, sí tienen mucho en común, sobre todo en la forma en que se ha ido trabajando estos dos lugares, un software y un hardware. Dropbox, de hecho, ustedes saben cómo parte. El fundador de Dropbox no tenía un peso para poder desarrollar su código, pero lo que sí tenía era una idea. Y él dice, voy a hacer un video, voy a vendérselo a un inversionista ángel y voy a tratar de captar su atención para poder desarrollar mi proyecto. Lo que hace al final del día es aplicar esta metodología Lean Startup, que es súper conocida, sobre construir algo, medir y aprender. De hecho,
Lo interesante es que en la misma calle de Broadway se empiezan a aplicar conceptos del software a un hardware, que es la calle. Y la comisionada de transporte, Janet Saikan, lo que hace es prototipar una idea que dice, ¿por qué seguimos congestionando esta avenida con automóviles? ¿Por qué no probamos si sea un paseo peatonal? Y de la noche a la mañana, con bombardeos de sillas, con maceteros, con pintura, prueban si es que esta cuestión podría funcionar o no. Y al final del día lo interesante es que la misma lógica, esa Saikan, y esa es un poco la metodología que viene un poco desde la innovación del software, pero que se está empezando a traducir en la calle, te habla de que esos cambios se pueden hacer, se puede innovar, se puede, con el poder del ejemplo, demostrar que esto no es un render, ¿okay? Esto es real. Y se probó, se midió, y hoy en día es interesante ver que se transformó en una política pública para poder peatonalizar esos espacios públicos, pero a través de la prueba, del prototipo. Y bueno, nosotros trabajamos bajo esa misma lógica del prototipo, de la prueba, del testeo, pero aplicamos esa metodología a la ciudad. Es aplicar estas metodologías de emprendimiento ágil, pero decir, ¿por qué no trabajar en la ciudad bajo esa lógica? Por lo tanto, es producir estrategias de corto plazo que permitan validar supuestos en el largo plazo. De hecho, ejemplos súper concretos de nuevo, para ver cómo llevamos esa metodología a aplicarlo con las personas, a aplicarlo en la ciudad. Malón urbano es una táctica que desarrollamos en Ciudad Emergente que invita básicamente a los vecinos a compartir una mesa. Así de simple. Compartamos una comida y veamos en el fondo cómo podemos convivir un poco más en la calle, en el espacio público, y tratando de nuevo de validar un cierto supuesto. ¿Será posible que una comunidad se reúna para poder activar sus calles, activar sus espacios públicos? ¿O será posible instalar una pequeña dosis de confianza en gente que no se conoce para que el espacio público ya no sea sentido como algo tan inseguro? Muchas veces uno se queda en la casa o detrás de su vivienda porque piensa que es un lugar más o menos inseguro. Lo que hicimos básicamente es decir, oye, ¿por qué no con acciones livianas, rápidas y baratas transformar un espacio público donde invitas a la comunidad a reunirse y a juntarse bajo esta idea de que todos aportan al éxito de este malón? En el fondo, el tema de la colaboración y las ballenas, como nos contaba Antonio, es clave, traducido como a estas acciones tan simples, pero que aquí se discuten aspectos de largo plazo, temas profundos que afectan la calidad de vida de los barrios. De hecho, estas son un poco de las metodologías y las herramientas, de alguna forma, que como Ciudad Emergente desarrollamos, que son, en este caso, unas cosas súper análogas y súper simples a prueba de cualquiera, donde colgamos las ideas de cómo se podría mejorar el barrio, y todas esas ideas se van agregando, nosotros las sistematizamos y vamos un poco leyendo esa cosa más subjetiva, que son las percepciones, en el fondo. Para mí es muy distinto que para ti, y para ti, ¿te fijáis? Pero la idea es un poco entender el bienestar subjetivo. Y de hecho, para hacer la historia larga, bien corta, partimos con el primer malón urbano en Bellavista de Santiago el año pasado. En un año hemos realizado en promedio un malón por mes en distintas ciudades de Chile. Más de 30 organizaciones de distintos lugares han colaborado con nosotros. Y de hecho fue divertido porque una vez hicimos uno con unos ciclistas y ellos adoptaron la misma metodología y hicieron su malón pero en bicicleta. O sea, andaban todos en bicicleta y hicieron un picnic increíble. Y envidiamos un poquito ese malón. El punto es que en cada malón hay algo distinto. En el fondo, por ejemplo, los que hemos hecho en Santiago han tenido que ver con patrimonio urbano, en otras ciudades han tenido que ver con el reciclaje, con empezar a ver el tema de la basura. No sé si vieron que hoy día hay estos últimos días un paro sobre la basura bastante importante, o otros temas de calidad de vida. Pero siempre está esa cosa de la prueba. Hay gente que dice, esto no va a funcionar en mi barrio, funciona por ahí, en esos barrios que son bonitos, o en otros lugares donde hay problemas, pero en mi barrio no me interesa, no va a funcionar. Lo interesante es que, de nuevo, si uno lo prueba, después ve que las mismas personas que dicen no funciona son los más motivados en encontrarse y solucionar esas cosas que son tan importantes. Por ejemplo, este es José Pinto, un presidente de la Junta de Vecinos de la Favorecedora en Antofagasta, que después decía, este malón va a ser mucho mejor que el otro de las otras ciudades, como que empezó a competir por un mejor barrio, competir por una mejor ciudad. Entonces eso te da un poco una pista, una luz de para dónde va la cosa. Un ejemplo súper concreto, en mi edificio, mis vecinos se motivaron a hacer algo parecido, yo me sumé al carro, y el punto era la inseguridad. Muchos hablaban de los robos, están entrando a robar, por lo tanto dijimos, bueno, hagamos algo, pues, conozcámonos. De hecho, la percepción de inseguridad venía muchas veces porque nadie se conocía con los otros, no se sabían ni los nombres. Y empezamos un poco a compartir, a construir ese espacio, y al final del día la percepción de ellos es mucho mejor por el hecho que se conocen, porque hay una dosis de confianza en la ciudad. Y eso de alguna forma te permite conectar probablemente un político con un vecino. Fijáis, pasan cosas divertidas. Empezáis a sentar un tomador de decisión con un ciudadano. O por ejemplo un ateo con un heraldo de la fe. Es algo que puede pasar también, que pasó en mi malón. Gente que probablemente es distinta y eso te ayuda a construir comunidad. Te ayuda a construir un espacio donde gente distinta a ti comparte. Eso te produce un poco de tolerancia
a otras personas que son distintas a ti, pero siempre es la prueba. En el fondo nosotros estamos diciendo que aquí no hay un secreto detrás de un balón, hay que probar. Por eso, de hecho, al poco andar pusimos una guía que está compartida en Creative Commons para que cualquiera de ustedes pueda compartirlo y realizarlo. Y eso, y otro ejemplo en el que hemos estado trabajando en el Festival de las Artes de Valparaíso en el verano. ¿Y qué hicimos en Valparaíso? También tratamos de validar otro supuesto. ¿Y cuál era? Era si era posible que una comunidad reciclara, sobre todo en una ciudad donde no hay sistemas institucionalizados de reciclaje. Si era posible que la ciudadanía, crear conciencia en la ciudadanía para otorgar valor a la basura, para transformar esa basura en valor y para reutilizar los materiales de desecho. ¿Y cómo partimos? Hicimos una campaña de reciclaje durante un mes en Valparaíso, en 4 zonas, uno en un almacén, otro en un centro comunitario, otro en un edificio público, en una universidad, en distintos lugares, y probamos si funcionaba o no funcionaba reciclar. Bueno, el resultado fue evidente. En un mes logramos conseguir más de 12.000 botellas plásticas en Valparaíso y buscamos transformar esa basura en valor y mostrarle de vuelta a la comunidad lo que había hecho. Por lo tanto, transformamos el centro, el corazón de Valparaíso, en la Plaza Sotomayor, en una plaza de juegos para niños. Y la plaza se llenó de vida, se activó ese pavimento y se convirtió en un lugar lleno de vida, lleno de niños. Y lo interesante fue que todo lo que ustedes ven ahí, todos esos juegos, finalmente se fueron a parar a distintos barrios de Valparaíso y de Villa Alemana, y todas las botellas que ven ahí se reciclaron y las trabajó un reciclador de base, don Pedro, con él trabajamos en Valparaíso. ¿Y dónde hubiera ido a parar esa basura si no? Probablemente al mar, y hubiera terminado en algo terrible como esto. Por lo tanto, creemos que hay un valor bien grande en probar esa estrategia. Uno de los lugares donde trabajamos, el Patio Volantín, donde anduvo muy bien el prototipo del reciclaje, ahí está Benjamín, que es el ideólogo de Patio Volantín, con don Pedro. Ellos se conocieron durante el FAB y hasta el día de hoy, 8 meses después, don Pedro sigue yendo a buscar todo el material al Volantín, y de hecho el Volantín hizo sociedades con otros puntos del barrio porque ya no dan abasto con la cantidad de reciclaje. Así que para ir terminando y cerrando un poco la idea de esos ejemplos de innovadores que hacen algo y que después se puede ir replicando, este fue un ejemplo de un proyecto donde no teníamos ni un peso, nada. Teníamos pura idea, teníamos las ganas, ocupamos una plataforma de financiamiento compartido, crowdfunding, que estábamos hablando al principio, Andrés, etcétera. Y al final ayudamos a financiar un proyecto desde la colaboración de las personas, que nos permitió armar un escenario. En este caso era un escenario móvil, que se invitaba a distintas organizaciones ciudadanas a compartir y a darse a conocer, casi como en el estilo de lo que podría aparecer en el pasillo de un cowork. Esto era como bajo el techo de un ágora móvil, que era un escenario que se puso en la última Bienal de Arquitectura en la ciudad de Santiago. Un día duró, esto bastante cortito, pero la invitación fue a distintas organizaciones ciudadanas a que se conocieran, y a que colaboraran, y a que se dieran cuenta que había gente más allá de su organización, de su eje vertical, que estaba haciendo algo, para que empezaran a un poco enchufarse. La idea fue interesante porque escaló rápido. 30 días después la realizamos de nuevo, pero un poco con hormonas y asteroides, y creció en una plaza que no acogió simplemente a 30 organizaciones, sino que a muchas más personas en Valparaíso. Esa es la Plaza de la Ciudadanía, donde de nuevo cientos de personas de la ciudad, yo diría quizás miles, llegaron a conocer las cosas que hacía el Patio Volantín o que hacían otras cosas. Por ejemplo, se cocinó hasta pan en esa plaza. Algo muy bonito, porque al final se empieza a transar algo que existe en el barrio, pero que nadie lo conoce porque no vive ahí. Entonces, este espacio, de nuevo, conecta muchas organizaciones. Aquí habían huertos urbanos, habían fundaciones que trabajan en el lugar, adultos mayores que hacían clases de tango y le enseñaban a los jóvenes, cosas tradicionales que empezaban a aparecer en un espacio y que ahora, de hecho, lo vamos a probar de nuevo. Y vamos a ver qué pasaría si es que aplicamos esos espacios, como el Ágora Móvil o la Plaza Cívica, en terrenos baldíos que se van a limpiar, que actualmente son vertederos ilegales y rellenos ilegales en Antofagasta. Vamos a probar, de hecho. Y por último, contarles de un libro. Creemos que las buenas ideas hay que viralizarlas, y por eso buscamos que
distintas organizaciones pudieran estar presentes en un volumen de casos latinoamericanos de urbanismo táctico. Esto es algo que partió con nuestros amigos de The Street Plan Collaborative de Estados Unidos. Ellos habían hecho el volumen 1 y 2, pero estos contenían casos europeos y norteamericanos. Por lo tanto, decidimos hacer uno con casos latinoamericanos. Y aquí está de nuevo la idea del compartir, de que las buenas ideas, si se quedan entre cuatro paredes, no llegan a ninguna parte, por lo tanto las tenemos que compartir. Y el libro ha llegado a más de 4.000 lectores y ha llegado a distintos países del mundo como Colombia, México, Chile, Portugal, etc. Esto es divertido porque el libro, como decía Marisol, reúne casos interesantes. Son acciones de personas que están dando el ejemplo para ver cómo a través de pequeñas acciones se pueden ir sumando. Si tú agregáis todas esas cosas y empezamos a agregar lo que ustedes están haciendo y que nadie las conoce, el cambio empieza a ser distinto. Empieza a ver esa cosa que decía Edgar Peterson en el documental Urbanize, de que ese cambio va apalancando una masa crítica mayor. Así que, voy. Para recapitular, 3 cosas. El primero es la idea del colaborar. El valor que tiene la colaboración entre disciplinas. Y en eso, imagínense la cantidad de oportunidades que existen para eso. Yo creo que... De hecho, una oportunidad súper concreta. ¿Saben que por norma del Ministerio de Educación, hace un par de meses, por ley, la mitad del currículum de ciencias, que realizan los alumnos en clases, tiene que realizarse fuera del aula? ¿Qué quiere decir eso? Que los alumnos tienen que pasar la mitad del tiempo afuera de la sala de clase. Imagínense el potencial urbano que tiene eso, si es que unos chicos van a reciclar a un lugar donde existe un basural, o si es que un alumno empieza a cultivar y a plantar su propio huerto urbano, o si es que empiezas a activarte para poder hacer cosas que tienen un impacto en la ciudad más allá de la sala de clase. Las expectativas son inimaginables. Y lo segundo es la idea de experimentar, de probar. En el fondo es tratar de ocupar herramientas, probar estrategias en el corto plazo que puedan tener un impacto en el largo plazo. Sí, de hecho eso es la idea, como construir algo, medirlo y aprender, que es la metodología que hemos ido construyendo, porque al final del día hay que pensar que la ciudad no es simplemente un producto, no es una cosa que uno diseña y ahí quede fija, es un proceso que hay que estar constantemente revisándolo. Por eso es importante pensar en esto como un ciclo que se puede iterar y se puede en el fondo ir probando y mejorando. Y por último, la idea de compartir y viralizar las buenas ideas, porque creo que mientras más se comparten, mejores se ponen, mejor evolucionan. Y ahí volvemos a lo que decía Petersen, que cuando estas se convierten en la corriente dominante, en el mainstream, empiezan a ocurrir grandes cambios. Y eso, esta charla nos invitaba a pensar en un nuevo futuro, ¿cierto? Nosotros queremos dar vuelta a esa pregunta e invitarlos a pensar en un nuevo presente. ¿Por qué? Porque creemos que si cambiamos nuestro hábito en el presente, nuestro actuar en el presente, vamos a tener un distinto futuro. Así que, para terminar... Claro, los invitamos a que, ven que todos tienen un post-it por ahí, algunos de los que tienen la carpetita, escriban 10 segundos, no más que eso, ¿cómo ustedes se imaginan un nuevo presente? ¿Cómo podría cambiar lo que estamos viviendo ahora? Media cortita. Si quieren de manera digital lo pueden tuitear. ¿Cómo se imaginan un nuevo presente? ¿Cómo sería distinto? Lo escriben en su post-it y lo pueden, después de que termine la charla, pegar acá. Nosotros los vamos a sistematizar y se los vamos a devolver vía web. Los que tengan Twitter pueden escribirlo con un hashtag. ¿Cómo me imagino un nuevo presente? Y nosotros los vamos a agregar y se los vamos a devolver en nuestra página web. Eso. Gracias.